el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en esta serie de conversaciones preguntándonos si vale la pena seguir siendo feminista en estos tiempos o no vale la pena, o si ya llegamos todas y no somos necesarias. Esto es un poco lo que hemos estado discutiendo estas semanas y hoy está conmigo Alma Margarita Oseguera Rodríguez. Ella vive en Baja California Sur, bien lejos de la Ciudad de México. Yo sabía de ella, porque la he visto en muchos momentos de mi participación feminista y de mi participación periodística en actividades de mujeres, la había visto como organizadora de encuentros, organizadora de reuniones y de congresos, siempre de buen humor y siempre militante. Yo no sabía que trabajaba en otra cosa, menos que había ido a la escuela. ¡Qué mala que soy! Pues bueno, estudió para profesora, ha sido maestra en todos los niveles de la enseñanza, pero ella ahora ha sido coordinadora o ha participado en la coordinación de este informe sombra que se presentó en Naciones Unidas y que es en estos días, también a finales de abril, se presentó en la Ciudad de México, en la Cámara, que ha organizado un grupo que se llama Frente, al que ella pertenece, Frente Feminista Nacional, así se llama, o me equivoqué, y que tiene como 140 organizaciones feministas en el país. Entonces, Alma, ¿vale la pena todavía estar en una organización o no? Por supuesto. Muchas gracias, Sara, por esta entrevista. Me parece fantástico la posibilidad de tener estos espacios tan importantes, la verdad. Desde luego que vale la pena y además es necesario, es indispensable. Yo creo que las organizaciones feministas y también las compañeras que no pertenecen a organizaciones feministas nos permite, al reunirnos en grupos, en asambleas, en congresos, en foros que nosotras mismas organizamos para promover discusiones, reflexiones, identificar nuestra agenda, debatir si estamos de acuerdo, ¿no? Porque a veces podemos priorizar otros ámbitos o otros aspectos y tenemos que entrarle a la discusión. Y eso para mí ha sido fundamental porque a muchas de mis compañeras yo las siento mis maestras en diferentes ámbitos, y eso me ha dado el feminismo, eso también me lo ha dado el Frente Feminista Nacional, y desde luego que lo reivindico, lo recomiendo. Yo creo que en esta vida, si no conocemos el feminismo, nos estamos perdiendo de la mitad de las vivencias de la mitad de la población del mundo y de sus vivencias, porque hemos sido las feministas las que hemos logrado enfocar una serie de aportaciones a la sociedad, no solamente en el ámbito jurídico, que es fundamental. Nuestro marco normativo es muy fuerte. Lo que nos ha faltado y tenemos un déficit muy grave es en la aplicación de ese marco normativo, en la, digamos, la garantía de que tengan los presupuestos suficientes y eficientes en el momento que se requiere, pero tenemos leyes, categorías, protocolos, muchísimas cosas que hemos aportado. Y preguntarnos, ¿vale la pena? Por supuesto. Si no tuviéramos todo esto, no podríamos poder ver la realidad para explicarla. No solamente a los hombres, a mujeres y hombres, a la sociedad. Oye, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me tiene preocupada es si estamos o no más o menos paralizadas desde hace como 6 años. Hace 6 años que dejamos prácticas frentistas, solidarias, que hace como 10 años, creo que más, que hicimos el último encuentro feminista nacional.
que no hay una respuesta a lo que perdimos en 6 años. Casi todas estamos de acuerdo en que perdimos cosas en el último sexenio y ahora, aunque todas se dicen feministas, no sabemos qué tanto vamos a recuperar. Yo todavía tengo algo de esperanza. Yo me refiero a eso. ¿Están los 140 organizaciones feministas activas? ¿No están? ¿Siguen operando? ¿Qué pasó con las compañeras casi de nuestra generación? Aunque yo te llevo más de 10 años, probablemente incluso de militancia, ¿qué pasó con estas compañeras que fueron tan exitosas en los años 90 y que incidían? ¿Te acuerdas la palabrita incidir? ¿Qué pasó según tú? Alma, que tiene, como dije, Alma Mira, tiene mucha experiencia, las conoce a todas. mira, a mí me parece, Sara, que sí tenemos una situación donde estamos recibiendo un ataque muy fuerte, una ofensiva de fuerzas antifeministas muy, muy, muy grandes a nivel internacional y a nivel México. Hemos visto que hemos tenido en el sexenio pasado un sexenio que fue inédito por los retrocesos que vivimos, porque llevábamos eh, avances, no todos los que hubiésemos querido, pero llevábamos avance, una construcción. Sin embargo, en el sexenio pasado, esa construcción se paró con esta, eh, ¿cómo se le llamó? ¿Política o una política Esta, equivocada o qué? esta política de la austeridad republicana se justificó una serie de recortes de programas de presupuestos, pero muy deliberados, porque en otros no, en otros a manos llenas se dieron presupuestos inmensos, pero educación, salud, todas las políticas públicas que tenían que ver con la perspectiva de género, llámese institutos de las mujeres en el país, o sea, estaban prácticamente desmantelados en términos presupuestarios. Sí. Y de por sí siempre hemos estado exigiendo y exigiendo, y ahí fue la primera situación que yo diría que vimos. Las feministas siempre estuvimos de acuerdo en exigir el presupuesto porque nunca era suficiente. Y ahí fue la primera vez que vimos que hubo a nivel nacional 2 entidades que se pronunciaron que sí estaban de acuerdo, pero aunque las otras no, Chiapas y Baja California Sur, ¿no? Entonces digo, bueno, yo no estaba ahí votando eso, pero digamos, esa fue una de las primeras cosas que empezamos a ver, que esta política para mí es antifeminista. Eso es antifeminista, sabiendo que siempre nos han quitado presupuestos, nunca nos han dado suficientes. Yo lo que creo que este nuevo ataque, que no se ve como ataque, pero que sí nos golpeó, después cuando se desaparecen este organismo que era el que nos permitía a las organizaciones de la sociedad civil tener proyectos para poder fortalecer la capacitación, para poder seguir generando un avance en las políticas públicas. De la noche a la mañana, con el sexenio pasado, desaparece. Es Chiapas y Baja California Sur, donde mujeres feministas que estaban en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres avalaron la autoridad. Y luego dijiste que desaparecieron, me estábamos diciendo, que desaparecieron 2 instituciones. ¿A cuáles te referías? Me refería al Instituto Nacional de Desarrollo, al INDESOL, que digamos fueron, digamos, instituciones que facilitaron esta colaboración interinstitucional, que es muy importante que tengan los gobiernos con la sociedad civil, y no nomás la sociedad civil así, sino con compañeras expertas, compañeras que han estudiado muchísimo, o sea, expertas en todas las áreas, y eso es lo que tenemos en el movimiento feminista, o sea, unas capacitaciones multidisciplinarias que nos permiten aportar en diferentes ámbitos. Entonces,
Cuando Oye, estos oye, proyectos... Alma, ¿no será que eso Ajá. molestó? Porque también es verdad que en el sexenio pasado lo que se fomentó fue la ignorancia, o sea, se necesitaba más militancia que conocimiento. Hubo ataques a las universidades, al CIDE. ¿No será que en eso resultamos muy molestas? Mira, tú empezabas a comentar que si había una crisis en el feminismo y yo estaba tratando efectivamente de confirmar que en el feminismo no hay una crisis, que lo que sí estamos viviendo es esta ofensiva, este ataque, y este ataque va de muchas maneras, se expresa en cada país. Decía que era a nivel internacional, pero estábamos aterrizando en México. Ujú. Entonces, yo pienso que este eh, ataque interno se expresa de muchas formas. Hablaba a nivel institucional, como estas cosas de esta política de austeridad republicana, pero cómo impacta en lo que estamos haciendo de manera articulada, organizada. Y no es que antes fuera fácil y todo lo hiciéramos, porque tuvimos gobiernos priistas y gobiernos panistas que estábamos siempre denunciando y reclamando y exigiendo. O sea, no era que ahí sí nos los brindaban porque solamente los pedíamos y ya. Nunca ha sido así, nunca ha sido así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estos ataques que han venido desde afuera, como esto que tú puedes comentar, también hacia adentro pudieron de alguna manera impactar. Y desde luego a las organizaciones, a compañeras, yo he visto a compañeras de organizaciones feministas que vivían prácticamente de los proyectos, pues se quedaron sin un sustento y llega un momento en que, como nosotras hemos hecho muchas reuniones en el Frente Feminista Nacional, hablando, analizando la agenda feminista, pero también hablando esta parte de lo personal es político y a ver cómo estamos viendo el panorama, era, era terrible escuchar los testimonios de nuestras compañeras de todo el país, no de tal entidad, de todo el país, porque fue una política eh, federal, nacional, ¿no? Entonces, eh, las feministas estamos muy claras de lo que está sucediendo, sabemos muy bien dónde está el patriarcado y sus múltiples expresiones que puede tener dentro del gobierno o fuera del gobierno, y cuando tú decías, ahora todo el mundo son feministas, efectivamente también ahí vemos situaciones en que hay algunos grupos o partidos que se quieren aprovechar de estas circunstancias, ¿no? De que ahora todo el mundo es feminista. Hay un poco de eso, comenta. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? ¿Pasamos algún momento cuando aparecieron las mujeres? Yo me acuerdo en un internacional que llegaron las cubanas y que dijimos, esas no son feministas, y no, hasta nos discutimos, ¿no? En la conferencia mundial en Copenhague, el famoso libro de Déjenla pasar, de una minera que también era del movimiento social. Yo no sé si me refiero a esa crisis, si ahora todo es movimiento social y nosotras no estamos. No tenemos liderazgo, voces fuertes que negocien. La señora presidenta no nos recibió con nuestras agendas en la campaña. En fin, no sé. A esa crisis yo me refiero. Yo no dudo de las que aprendieron y son feministas. Si reconocemos que somos pocas en relación a la población, pues ahora somos menos y no tenemos quien nos represente. Sí, yo creo que hay un negacionismo institucional, es lo que me parece, de lo que está sucediendo y que voy a poner un ejemplo. El Plan Nacional de Desarrollo, el actual, porque el Plan Nacional de Desarrollo anterior, bueno, parecía un pronunciamiento político porque no cumplía muchas de las características que tenía obligación de cumplir, de objetivos, estrategias, etcétera, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, que sí cumple metodológicamente eso, eh,
no tiene la categoría de la perspectiva de género, pero sí tiene la categoría de la igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, cuando va haciendo su diagnóstico, habla de un país que es pacífico, que está con el primer piso de la 4T, de la transformación, ¿no? Lo que afirman que es la 4T. Y entonces, el diagnóstico que hacen, hay una negación de lo que está sucediendo en México, por eso digo que hay un negacionismo institucional, y esta negación, pues, a las madres buscadoras no las recibieron en el sexenio pasado. En este sexenio, al principio, los primeros meses, no se les recibió, no se les escuchó. Cuando salió a la luz lo que pasaba en el rancho Izaguirre, fue una bomba. Y cuando hubo la expresión que vino de Naciones Unidas en relación a lo que estaba sucediendo en México y que se iba a aplicar el artículo 34 de esta convención internacional que tiene que ver con toda esta situación de las desapariciones, bueno, fue un escándalo, y la respuesta que hay por parte del gobierno es de negarlo. Entonces la crisis yo la veo del otro lado en términos negacionistas, de confusión, por decirlo menos, pues ahí me quedaría de por decirlo menos, porque el negacionismo también va hasta cómo en el borrado de las mujeres hay esta disonancia cognitiva. ¿A qué me refiero? Que se habla de un género para hablar del sexo. Nosotras sabemos, cualquier libro básico de la teoría feminista nos enseña lo que es el género y nos enseña lo que es el sexo. Y lo que hay en este momento desde el sexenio pasado que se ha aterrizado en leyes es esa disonancia cognitiva de superponer a una realidad científica la subjetividad individual. Y esto que ha hecho, esto ha pervertido la norma jurídica y nos ha metido en situaciones tan complicadas y ha afectado los avances que hemos tenido las mujeres. Por ejemplo, ¿a qué avances me refiero? En el deporte, a las mujeres nos costó muchísimo trabajo participar en las competencias deportivas que había en el mundo. Todavía recientemente en este siglo, países musulmanes por primera vez participaron, y de repente llega alguien que se dice que es mujer y participa y empieza a ganar en todas. Por ejemplo, nos costó mucho trabajo tener los baños de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres podían y siguen haciéndolo, orinando en las calles, parados, donde sea. Nosotras tenemos otras características físicas y normalmente muchas mujeres, una gran parte, pues tiene a una niña, un niño, y no se va a andar bajando el calzón y en la esquina. Entonces nos costó mucho trabajo tener baños de mujeres con el servicio que nos permitiera tener, que para colgar la bolsa, que lleva pañal, lo que sea. Y de repente las mujeres están diciendo en las redes sociales, dicen, yo ya no voy a dejar a ir a mis hijas solas o a mis hijos solos, cuando los metían también a los niños a los baños de mujeres para garantizar que no les fuera a pasar ningún tipo de agresión. Entonces, el que se nos quiten espacios que nos han costado siglos ganar. A ver, vamos a hacer ahí un paréntesis, porque tocaste el tema del borrado de las mujeres. Es muy importante que en este podcast podamos hacerlo muy sintético. ¿Qué significa? Porque es una crisis que se va a sobreponer a lo que ya vivimos, de lo que estábamos hablando. Y que esta corriente o este partido que está en el poder lo ha asumido un debate que es internacional, en el que seguimos discutiendo y que tiene que ver un poco con el movimiento, pero que tiene que ver con intereses que no son nuestros, internacionales. Alicia Elena Pérez Duarte explicaba aquí al principio de nuestros podcasts
que hay intereses de las grandes empresas. Quizá no meternos a eso. ¿Cómo le contamos a las chicas, a los chicos que están ahí, qué significa este debate donde perdemos? Porque yo creo que además de perder algunas cosas como lo que nos costó mucho trabajo, incluso que no habíamos conseguido que hubiera más baños de mujeres que de hombres por nuestras características. En esa pelea estábamos en la UNAM, por ejemplo. Sino que además vamos a perder la posibilidad de analizar las estadísticas de hombres y mujeres si éstas desaparecen. ¿Explicarlo un poquito brevemente cómo lo ves? Claro, bueno, yo creo que lo que tiene que ver con el borrado de las mujeres tiene que ver cómo nos afecta cuando hablamos de, por ejemplo, de políticas públicas, es decir, las decisiones que toma el gobierno para favorecer aquellos grupos, bueno, no grupos, porque más de la mitad de la población no somos un grupo y lo hemos discutido mucho, poblaciones como las mujeres que hemos tenido por siglos opresiones, el gobierno decide hacer programas, proyectos, y entre los programas y los proyectos hay acciones para favorecer nuestras condiciones. En esas, favorecer nuestras condiciones lo hace precisamente porque somos mujeres. Cuando hablamos del borrado de las mujeres, nos referimos a reformas en las cuales, constitucionales, a reformas en las cuales ya no hay la garantía de que a quien se está refiriendo es a la población mujer biológicamente hablando. Y cuando, por ejemplo, Naciones Unidas, ONU Mujeres, que se crea para dar seguimiento al adelanto de las mujeres basadas en el sexo y que se empieza a promover, que precisamente entren otras poblaciones como aquellas poblaciones que simplemente con decir que se sienten mujeres, que se viven mujeres, aunque hayan nacido hombres, en automático ya la población de las mujeres quedamos desarticuladas de garantizar recibir estos beneficios que fueron argumentados, estudiados, justificados con datos duros a nivel nacional y a nivel internacional, por qué teníamos que tenerlos. Y entonces el falso dilema y la falsa discusión es acusarnos de transfóbicas a quienes decimos nuestros derechos nos costó mucho trabajo y los estamos defendiendo. Lo que decimos es que se tendrían que hacer otros baños, así como se hicieron los baños de mujer. O sea, pero esa lucha no nos corresponde a las mujeres. Las mujeres nos ha costado mucho trabajo obtener lo que tenemos. Los derechos, el derecho a votar, el derecho a ser votada, el derecho a participar en cualquiera de los ámbitos. En la educación nos costó siglos ingresar, ¿no? Porque nos dejaron fuera, porque pues estábamos en una concepción de modelo tradicional de que las mujeres tenían que dedicarse a la familia. Todas estas cosas que no han desaparecido totalmente. Las vemos mucho menos, pero ahí están. O sea, ahí están todavía. Sí, claro. Oye, Alma, además quizá habría que decir que en la filosofía y en el programa de las feministas, desde que yo tengo recuerdo y que empecé, y son muchos años, están incluidos los derechos humanos de todas las personas. Así es. Como ahora dicen, están incluidas la prohibición de que se les niegue la igualdad para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Nosotras somos las promotoras de los primeros movimientos para el respeto de los gays. Estoy hablando de hace 40 años. Pero tú eres comunicadora. A mí me llama la atención, tú eres comunicadora. No les dije antes que estudió comunicación y me hace competencia. Oye, los medios de comunicación han exagerado el problema
de las poblaciones con otras características. Estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de personas que nacen con dos sexos, que son poquititos, a lo mejor el 0,0001% después del punto de 1, o el 2% de una población que que dice que nació en un cuerpo equivocado. Más los gays y las lesbianas. Y en el caso de las lesbianas, ellas son feministas, muchísimas, y están en el feminismo teórica y prácticamente, y son parte de nosotras, porque son mujeres a las cuales les gustan o se sienten mejor en relaciones sexuales con otras mujeres. Le llamamos libre opción sexual en aquellos años. Yo no sé cómo explicarle a la gente, porque los medios de comunicación, como si todo fuera trans, y son miles de páginas y reportajes y notas en primera plana, como si fuera toda la población. Eso me parece que es ideológico y es cultural. Pero cuando me van a poner persona en la estadística del INEGI y se van a perder los hombres y las mujeres, no vamos a poder hacer nunca más un diagnóstico de las diferencias, del uso de la brecha, de la aplicación de la igualdad sustantiva ahora tan llevada y traída. ¿O me equivoco? No, exactamente, es lo que estás comentando es exactamente lo que hablamos sobre la tergiversación y la imposición de una realidad falsa. Porque ¿cómo vas a sacar del DNA que es mujer, porque en el DNA es hombre? No lo puedes cambiar aunque te gastes libros, bibliografía, millones. Muchas instituciones internacionales han apoyado y condicionado los proyectos. Vas a hacer esto siempre y cuando incluyas lo otro. Y muchas organizaciones le entraron. Entonces, sí vemos que es una situación que económicamente tiene un peso muy fuerte, pero la población no está ajena ni se deja ir con esos mensajes y manejos de tergiversación en este momento como lo hicieron antes. ¿Por qué lo digo? Porque les está tocando a sus hijas e hijos estar viviendo estas situaciones. ¿Y de qué es lo que nos está hablando? Por ejemplo, mujeres que a niñas, no mujeres, a niñas que las convencieron y a sus familias de que se les operaron o se les llenara de hormonas y tuvieron algún tipo de cirugía que es irreversible. Entonces, posteriormente no creas que después de años, posteriormente, meses, menos del año, dicen, ¿por qué permitiste que me hicieran eso? No quiero. Es decir, la destransición, de eso no se habla. Y ya hay muchísimas en todo el mundo. Por eso es que hay países en el mundo que están dando marcha atrás a la ley que tiene que ver con la ley de identidad trans. ¿Por qué están dando marcha atrás? Porque están viendo que lo que promovieron como inclusivismo, lo digo de esa manera, y de ser progre, no tiene nada que ver con ser inclusivo y progresista. Es una falacia, es un disfraz. Por eso iniciaba diciendo que hay una negación y que la crisis está precisamente en los gobiernos populistas que se llaman de izquierda y que por tener unas posiciones, las feministas abolicionistas, que a veces pareciera que con estas argumentaciones que estoy dando, estas explicaciones simples, pareciera que estamos en contra de una población y lo único que estamos haciendo es defender nuestros derechos. Y hay un discurso de odio que se anuncia que manejamos cuando en realidad estas acciones vienen del otro lado que defiende
que se le ataca con un discurso de odio. O sea, lo que yo estuve explicando es que que por el hecho de ser mujeres tenemos características particulares que nos han condicionado en la vida, pero no quiere decir que nos definan. Y eso es lo que ha hecho el feminismo, ha descubierto a la sociedad. El que tengamos sexos diferentes no quiere decir que nos tengan que oprimir. El Estado tiene que capacitarse, estudiar, escuchar a las expertas y expertos, escuchar de manera abierta, dialogar, discutir y entonces ver cuáles serían realmente los cambios que se necesitan. No es lo que se está proponiendo en este momento, porque no ha habido una apertura al diálogo. Al contrario, ha habido censura, ha habido ataques y los espacios, gracias como el tuyo, en el cual podemos hablar abiertamente, respetuosamente, pues la gente, tu auditorio podrá escuchar que en ningún momento estamos diciendo que no tienen derecho a querer lo que quieren, sí, pero en otros espacios, nuestros espacios necesitan tener la garantía del cuidado de nuestras vidas y también de las infancias, de nuestras hijas e hijos, ¿no? Yo ahí me quedaría porque el tiempo es mortal y es el Sí, peor de las peor de las dictaduras en estos espacios, pero está muy bien explicado. Yo te quiero agradecer, Alma. Te quiero al contrario. agradecer, decirle a la gente que Alma, como ya dije, tiene mucha experiencia en la organización de encuentros feministas. Tenemos 12 años que hicimos el último encuentro en Jalisco. Sí estamos en crisis, como explicó muy bien aquí en este espacio Lourdes García, no tenemos dinero para trabajar, pero tenemos esta andanada ideológica y práctica que ya ha cambiado algunas leyes. Y tenemos que estar alertas, tú estarás de acuerdo Claro, conmigo. Vamos a seguirlo totalmente. discutiendo en el Claro que podcast de sí, La Lobera, que ahora nos tenemos que despedir y yo agradecerte 5,000 veces, Alma, que estés conmigo. Y al agradecer contrario. a la Organización Editorial Mexicana por este espacio para las mujeres, todos sus canales de YouTube y toda la República Mexicana. Y increíble lo que queríamos hace algunos años que está pasando por aquí y nos tiene muy felices. Agradecer a la ON entonces, a Natalia Castañeda Páez, que es la encargada, la responsable de la producción de los podcasts de La Lobera, y por supuesto a Mariana López Martínez, que hace trabajo conjunto con Natalia. Y entonces nos despedimos, nos escucharemos y nos veremos también a pesar de estar a distancia dentro de una semana y vamos a seguir insistiendo porque interesa mucho dejar testimonio de esta crisis que estamos viviendo y Alma no se quiere comprometer y tiene razón. Yo podría hacer una lista de mujeres que se quedaron calladas, que están atrás de la puerta, quién sabe si están sufriendo porque no han hablado a tiempo y dejaron pasar las cosas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Al Adiós. contrario. Muchas gracias a ti. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.